¿Qué tanto se le dificulta a usted perdonar? ¿Qué tanto se le dificulta a usted perdonar? ¿Es usted de aquellos o aquellas que perdonan rápidamente? ¿O es usted de aquella clase de persona que se toma su tiempo para conceder, para otorgar, para darle el perdón a la persona que le ha ofendido? Tal vez usted sea de aquellos que perdona con facilidad, que perdona con rapidez, pero puede ser que usted conozca a alguien en su familia, en su iglesia, en el círculo social en el que usted se mueve, que sea rencoroso y que le cueste perdonar. Hoy vamos a aprender acerca de perdonar, y le ruego que abra su Biblia en Génesis capítulo 50, Génesis 50, y haremos lectura en la palabra de Dios de los versículos 14 al 21. Génesis 50, 14 al 21. Génesis 50, 14 al 21. Este es un tema que nos viene a todos, desde el más pequeño que esté aquí sentado hasta el más grande. Todos necesitamos aprender a la luz de la palabra de Dios sobre el perdón. Espero que ya usted esté en Génesis capítulo 50, verso 14. ¿Los oigo? Leemos de la palabra de Dios. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente: concede empáticamente perdón. Concede empáticamente perdón. Ese es el título. Conceder con empatía perdón. La Biblia está llena de historias reales sobre el perdón. Estos no son cuentos inventados. Estos son hechos reales que se dieron
en la vida no de una familia como a la cual hemos dado lectura, sino que de muchas familias. Una y otra vez en la palabra de Dios leemos relatos sobre el perdón. Personas que ofendían y personas que perdonaban. Y son historias como esta, como la que acabamos de leer, que tienen valiosísimas lecciones para todos y cada uno de nosotros. Ninguno de los que estamos sentados aquí en este momento puede decir, esto no es para mí. Y si usted está sentado y usted piensa que esto no es para usted, quiero rogarle que en oración le pida a Dios que el Espíritu Santo lo examine, para que de esa manera sea Él quien le muestre la necesidad de aprender sobre el perdón. Estas son lecciones que cada uno de nosotros usaremos en el día a día. ¿Con qué frecuencia? En el día a día. Quiere decir que perdonar, mis amados hermanos y hermanas, es un asunto de todos los días. ¿Con qué frecuencia vamos a perdonar? Todos los días. Todos los días se hace necesario que usted y yo estemos dispuestos a poner estas lecciones valiosas. Y de estas lecciones, a la luz de la porción a la cual hemos dado lectura, quiero que aprendamos lo siguiente. Primero, conceder perdón. Primero, a conceder perdón, a dar perdón. Segundo, a tener empatía de nuestro prójimo. Y tercero, a asegurarle al ofensor nuestro perdón. La primera lección de José para nosotros es ceder perdón. Esa es la primera lección. Ceder perdón. ¿Cuál es la primera lección? Ceder perdón. La primera lección tiene que ver con el otorgar, con el brindar, con el dar perdón. No podemos precisar cuándo es que José concedió el perdón a sus hermanos. No podemos decir con exactitud fue aquí o aquí o aquí, en este lugar de la historia de la vida de José, cuando él perdona a sus hermanos. Pero Génesis capítulo 41, y si usted puede, vaya ahí un par de capítulos hacia atrás. Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52, podría darnos una idea. Y quiero leer en Génesis 41, versos 50-52. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. De estos versículos podríamos deducir que en ese momento Jesús ya había superado cualquier amargura
cualquier falta de perdón en su corazón. Podemos decir que él se había sobrepuesto y ya no guardaba nada, absolutamente nada en contra de sus hermanos. Los nombres de los hijos de José están relacionados con su pasado y con su futuro, pero más importante, diga más importante, pero más importante es que estos reconocen el obrar de Dios en su vida. Las palabras de José: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de mi familia, de la familia de mi padre. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Son buenos indicadores de que José ya había perdonado a sus hermanos, dejando de lado cualquier daño infligido por ellos. José nos da una lección dentro de muchas lecciones. Esta lección tiene un alto valor para todos y cada uno de nosotros cuando se trata de perdonar a aquellos que nos han herido. La lección es, la aplicación es, al ver que Dios tiene el control absoluto. ¿Qué clase de control tiene Dios? Absoluto. Al ver que Dios tiene el control absoluto de nuestra situación, nos ayudará a conceder el perdón más temprano que tarde. Podemos concluir entonces que José nos enseña a perdonar con prontitud, a perdonar con rapidez y a no demorar en conceder nuestro perdón a aquellos que se han portado mal con nosotros. La segunda lección de José para nosotros es tener empatía. La segunda lección de José para nosotros es tener empatía. Vemos que cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. José probablemente se llenó de empatía por sus hermanos. José se identificó con el temor de sus hermanos y prosiguió a asegurarle que él ya les había perdonado. José en ningún momento les echó en cara las agresiones del pasado, sino más bien les dejó saber que después de todo, él solo era un medio de bendición en el vasto plan de Dios. La lección o la aplicación para nosotros es que debemos de ser empáticos. Esto quiere decir que debemos de aprender a identificarnos con las emociones de la persona que nos ha ofendido. Debemos de ser empáticos como lo fue José con sus hermanos, entendiendo y tal vez dejándole saber a la persona que nos ofendió que Dios es el juez de todo. Y si hay algo que nos debería de preocupar, es que es a Dios a quien le vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Tal vez eso nos ayude a frenarnos antes de ofender a alguien. La tercera lección de José para nosotros es asegurarle al ofensor nuestro perdón. La tercera lección de José para nosotros es asegurarle al ofensor nuestro perdón. Prestemos atención a las palabras de José en el capítulo 50, verso
21. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, les reconfortó. Para José, conceder perdón y asegurar a sus hermanos que en él no existía el deseo de venganza es el resultado de comprender, de entender, de asimilar, de aceptar que Dios siempre está en control. ¿Cuándo está Dios en control? Siempre. Que la frase, mis amados hermanos y hermanas, Dios tiene el control, Dios es soberano, nos lleve a perdonar a quienes nos han hecho daño o se han portado mal con nosotros. La verdad es que no creo que nadie se porte tan mal con nosotros como se portaron los hermanos de José con José mismo. Por consiguiente, usted y yo no tenemos excusa para no otorgar el perdón a quien nos hiera. La aplicación o la lección es que usted y yo, mi querido amigo, mi querido hermano, al arraigar en nuestros corazones este concepto, vamos a conceder perdón y vamos a ser capaces de desechar cualquier sentimiento de venganza y seremos entonces capaces de demostrarle a las personas que estamos interesados en ellos. Reconfortemos. ¿Qué debemos de hacer? Reconfortar. Reconfortemos a aquellos que nos han ofendido, así como Dios nos reconforta. Me llama la atención esta frase ahí en el verso 21. No tengan miedo. Es una afirmación. Yo seguiré cuidando de ustedes. Son palabras de consuelo. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Esto nos indica que esto es algo que José había hecho ya con anterioridad. Cada una de estas lecciones, conceder perdón, tener empatía, asegurarle al ofensor nuestro perdón, son una expresión de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Primero, Dios concede su perdón al pecador que se arrepiente y viene a Él por la fe en Jesucristo. Con el creyente continúa haciendo lo mismo. El creyente que peca y ofende a Dios gravemente, al arrepentirse y confesarle al Padre su pecado, la Escritura nos enseña que Él generosamente, bondadosamente, le extiende su perdón. En segundo lugar, Dios nos ha mostrado empatía. ¿Qué nos ha mostrado Dios? Empatía, al enviar a su Hijo Jesucristo a pagar nuestra deuda por nuestros pecados. Y por último, Dios nos asegura su perdón a lo largo de las Sagradas Escrituras. Si usted tiene alguna inquietud, si usted tiene alguna duda en relación al perdón de Dios, quiero animarle a que haga un estudio cuidadoso en la palabra de Dios en relación al perdón de Dios. De esa manera, usted, a través del Espíritu Santo, será convencido a que Dios continúa dándole su perdón. Ahora, ¿por qué es que se hace necesario que usted y yo perdonemos de la misma manera como Dios nos ha perdonado? Porque cada vez que perdonamos,
Cada vez que perdonamos, el carácter de Dios se manifiesta en nosotros. Quiero en este momento invitarle a que nos unamos en oración. Cierre sus ojos y vamos a orar.